Hoy en Punto de Quiebre vamos a tratar el tema del fenómeno del populismo en América Latina. Pues es un tema que hoy en día está cogiendo mucho auge. Básicamente todos los días estamos hablando de populismo, pero sabemos que es populismo, sabemos por qué es importante para nosotros entenderlo, qué afecta en nuestras vidas, qué afecta en nuestro país, qué afecta en el mundo. Bueno, hoy vamos a tratar de dar un poco de luz en este panorama nublado, espeso en el que nos encontramos. Y es que el movimiento populista se puede ir en dos grandes sectores o dos grandes grupos que lo delimitan. El líder carismático o movimientos sociales. Son como los dos que se mantienen. En América Latina vemos mucho el primero, el del líder carismático, con eslogan pegajosos, con videos llamativos, con discursos apasionantes. Pero para poder llegar a esto y poder entenderlo, tenemos que primero tener claro qué es el populismo. Y es que el populismo, bueno, primero, desde que somos niños lo escuchamos, ¿no? Yo recuerdo que en algunas reuniones familiares, mis tías, mis abuelos, mis papás hablaban de populistas, de políticos, buscando cómo ofender a este político, buscando usar este término como un insulto de populista. No se usa este adjetivo de manera de halago, siempre lo escuchamos como un insulto. Y es que el populismo lo podemos encontrar de maneras curiosas. Por ejemplo, vamos a encontrar a Milei, Argentina, está actual, está de moda, y es que en toda la campaña nos dijo siempre, o le dijo a su pueblo en sus videos, que él jamás negociaría con comunistas. No importaba cuál comunista fuera, inclusive con China, Argentina no iba a negociar con ellos porque él es de derecha y quiere acabar con el comunismo y negociar con el comunismo es malo. Entonces, estamos hablando de que Argentina tiene un problema muy grave y él prefiere no negociar con gente comunista y perder clientes para el país. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que buscar gente que compre cosas de Argentina. Pero Milei en su discurso le parece más sencillo acabar a la otra orilla diciendo no voy a negociar con ellos. Esto pasó un año, básicamente desde que fue electo, y ya comenzó a decir, no, es que China es un socio comercial muy interesante, te da mucho a cambio de poco y creo que lo mejor es que nos sentemos a hablar con ellos. Entonces, en la campaña dijo algo que era muy populista, era no negocio con gente de izquierda porque yo soy de derecha y quiero acabar el establecimiento de izquierda, esta élite que gobierna, que es corrupta, que lleva un montón de tiempo ahí, que huele y sabe a comunismo, entonces, por consiguiente, yo no negocio con ellos, no hago trato con ellos y extrapolo este discurso hasta llegar a no negocio internacionalmente con China. El problema es tan complejo que no se puede dar ese lujo. Argentina no puede decir, no, pues yo no negocio o yo le vendo a algunos, pero a otros no, y porque no es lo que Argentina necesita ahorita. En pocas palabras, Argentina necesita es gente que le compre, países que le compren, necesita hacer negocios. Y esta postura pues no le sirve a este país. Entonces, el primero, lo denominaría como soluciones sencillas a problemas complejos en el discurso. El segundo factor es que el populismo asegura que existe una división entre el pueblo y las élites. Para entender esto o para poder hacerlo realidad, ellos dicen el pueblo es una masa homogénea, todo el pueblo quiere lo mismo y este líder carismático lo entiende perfectamente y es él el único capaz de hacer que este sueño de la masa homogénea se cumpla. Lo cual es totalmente falso, o sea, tú puedes coger 4 personas cercanas tuyas y le preguntas qué es lo que quieren y los cuatro te van a decir cosas distintas. Sin embargo, el discurso populista te hace creer eso. ¿Y qué es lo que queremos todos? Acabar con las élites. Entonces ahora viene el segundo actor en este discurso y es las élites. ¿Quiénes son las élites? Son un grupo selecto de pocas personas que gobiernan y fastidian al pueblo. Ya. Esas élites se pueden ver como empresarios de mucho dinero que manejan todos los hilos del poder o como una clase política tradicional que lleva enfrascada en el poder, que solo se han beneficiado ellos, que se roban la plata de los impuestos y solo hacen su agenda política, solo gira en torno a los intereses de esta élite. Y este discurso ya comenzó a sonar muy de izquierda, ¿no es cierto? O sea, muchos que están escuchando esto o viendo de pronto el video pensarán, no, pues estamos hablando ya de comunistas, pero no, el populismo se puede ver en cualquier orilla del poder. Para hablar de ese segundo factor, me parece muy
acertado el caso de Rodolfo Hernández en Colombia, mi país. Y es que Rodolfo, todo el discurso de él se basaba en que existe una élite corrupta, una élite política corrupta que está desangrando el país por medio de coimas, por medio de favores, por medio de proselitismo, por medio de aproximadamente corrupción al 100% del Estado. El Estado es totalmente corrupto por culpa de estas élites y él, siendo un outsider, o sea, una persona que está fuera de la política, un empresario que un día dijo, voy a hacer algo por mi país, voy a acabar con estas élites. Y la manera de acabar estas élites y cambiar el país es acabar la corrupción. Entonces, en este discurso ya encontramos dos cosas. Tenemos la lucha del pueblo versus las élites, donde Rodolfo en este caso es la persona que ejemplifica el interés de las élites, y además tenemos una solución sencilla para algo muy complejo. Entonces, el país es muy corrupto y el país va muy mal y nada funciona. Entonces yo voy a acabar la corrupción. Acabo la corrupción y arreglo el país. Que básicamente es una afirmación un poco, es un poco vaga, es un poco sin sentido. Sin embargo, llegó a esta segunda vuelta y casi es el presidente. Han pasado más de 2 años, el señor ya falleció y aún no sabemos cómo va a acabar la corrupción. Él siempre dijo, voy a acabar la corrupción, voy a acabar la corrupción, voy a cambiar el país sacando la corrupción. Pero nunca nos dijo cómo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque nunca supo cómo lo iba a hacer. El mayor factor de populismo es que te dice, mira, la solución es esta, pero él tampoco sabe cómo lo va a hacer, o sea, solo te está diciendo, esta es la solución y lo que vamos a hacer es esto, pero él no sabe cómo llegar a esta solución, del punto A al punto B, no sabe cómo va a llegar ahí. Tú quieres ver populismo, piensa en un político, piensa en sus propuestas y pregúntate, ¿cómo lo va a hacer? Y si tiene la posibilidad, pregúntale a él, ¿cómo lo vas a hacer? Si te sale con darle vueltas y decir que no, que los va a acabar, que va a usar los mecanismos legales necesarios para acabarlo, hombre, si eso funcionara en el caso de la corrupción, pues ya no habría corrupción. Y ahora te preguntarás, listo, ya sé que es el populismo, ¿y a mí qué me importa? ¿En qué me afecta? ¿Qué tiene que ver con mi país? ¿Qué tiene que ver con el continente? O sea, no entiendo qué es. Y es que lo peligroso del populismo es que el populismo gana elecciones. El populismo mueve gente. Básicamente lo logra porque el discurso del populismo es, existe una élite, existe un pueblo, la élite pisotea al pueblo y yo como este líder carismático voy a hacer que se respete al pueblo, voy a hacer que el pueblo vuelva a tener sus derechos, voy a sacar esa élite corrupta, cualquiera que sea esta élite, y voy a arreglar la vida al pueblo. Y aunque esto suena un poco tonto, pues básicamente en eso se trata. ¿Y qué genera? Genera emociones, genera pasión, la gente que se siente pisoteada por el sistema, porque de pronto el sistema está fallando, lo más seguro es que está fallando. En América Latina básicamente todos los países tenemos los mismos problemas. Mucha gente dice, el man tiene razón, esta mujer tiene razón, este grupo tiene razón, hay que sacar esta ley que te corrupta. Y llega un punto en que ya no importa el cómo, solo quieren que lo saquen y ya, quieren que el país cambie. Entonces, con este movimiento de emociones, este pueblo vota por este líder carismático. Otro ejemplo que es muy sonado es Chávez. Chávez es un man, un militar, era un militar, se presenta un golpe de estado fallido por parte de él, lo meten a la cárcel y de todas maneras, después de hacer un golpe de estado fallido, gana unas elecciones, porque el man llegó con el discurso de que había una élite que gobernaba Venezuela, que estaba quedando con todo el dinero, que había y que mala distribución de la riqueza estaba generando una pobreza extrema en su país y que él iba a redistribuir esta riqueza. Y la gente que vivía en situación de pobreza, porque efectivamente Venezuela tenía unos índices de desigualdad altísimos en ese momento, y ahorita también, pero en ese momento eran altísimos, le compran el discurso a Chávez. Y tú puedes hablar con chavistas antiguos, que él tenía ahorita unos 50 años, y te dicen que Chávez sí hizo algo por el país. Y es ese el factor del populismo que es tan peligroso. Si la institucionalidad, si un país comienza a fracasar en su tarea, el populismo coge fuerza. Y en América Latina, básicamente todos los estados son débiles. Básicamente todos los estados están fallando en su tarea. Básicamente en todos los estados puedes usar, en cualquier país de Latinoamérica, puedes usar el discurso que existe una élite corrupta. Puede ser una élite política o élite empresarial, pero existe esta élite.
Y por eso el pueblo vive condiciones injustas. Y cuando lo pensamos, sí. Pero no se va a solucionar escogiendo un man que no tiene un plan real. No se va a solucionar con un man o una persona, una mujer o un grupo social que te diga yo soy la solución porque yo soy el único que sabe cómo solucionarlo. Y cuando le preguntas cómo lo vas a hacer, no tengo una respuesta. Aquí podemos coger los estudios de Simon Sinek. Ese es uno de estos gurús de marketing y él nos afirma que la mayoría de las decisiones las tomamos con el sistema límbico de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene varias partes, pero esta parte límbica es la parte emocional del cerebro, es como una parte, digamos que el cerebro viene en capas, la más baja es la automática, ¿sí? Es aquello que mueve las respiraciones, hace que tu estómago haga digestión, que tu corazón lata sin que tú tengas que pensarlo, es el que te pone a parpadear, a ver, parpadea, listo, te acabo de quitar la habilidad de parpadear automáticamente por un rato. Esa es la parte más antigua. El límbico es la parte de mitad del intermedio, esa que es como más emocional, un poco más de instintos, de supervivencia, de oh, siento un pálpito, mejor me voy. Ese es el límbico. Existe la parte superior del cerebro que es la parte racional, ¿sí? Racional, perdón. Es esta que responde exámenes. Es esta que cuando tú terminas de colegio tienes que hacer un examen, esa es. Que tienes un parcial, ese es el que responde. Sin embargo, el límbico es la parte del cerebro con la que tomamos o con la que más usamos para tomar decisiones. Qué loco, ¿no? O sea, realmente la mayor parte de nuestras decisiones no son racionales, son emocionales. ¿Eso a qué nos lleva? A que la mayor parte de nuestras decisiones no tengan que ver con lo que nos dicen, sino en cómo nos hacen sentir. Y esto, llevándolo al populismo, es la principal razón por la que es tan fácil caer en un discurso populista. Al nosotros tomar decisiones con las cosas como nos hacen sentir y no con lo que nos dicen, cuando alguien nos dice que en nuestro país hay una élite que gobierna, que es corrupta y que él los va a sacar, y nosotros estamos viviendo unas situaciones complicadas por el trabajo, por la educación, por la salud, por el transporte, por la seguridad. Y decimos, sí, el país está mal. Y sí, existe una élite que está gobernando el país y este man las va a sacar. No me tiene que decir cómo lo va a sacar. Solo con llegarme a la parte emocional, yo voy a optar por esta decisión. Para poner otro ejemplo, acá en Colombia podemos encontrar a Álvaro Uribe en su discurso de que el que gobernaba el país eran los grupos subversivos. Y en ese momento él dice, voy a acabar con esta guerrilla, voy a acabar con estos grupos terroristas porque los denominó terroristas. Y la gente dijo, sí, estamos de acuerdo. Queremos sacar a esos manes porque son una élite corrupta que nos está básicamente jodiendo la vida y los queremos fuera. Y es por eso que el Álvaro llega a ser tan popular. Ahora, si hacemos un recorrido histórico, el populismo no nació ayer en América Latina, no comenzó en el 2000 para adelante. Es, el movimiento populista comienza en el siglo XX y comienza con estos líderes que le hablan directamente al pueblo, que mueven las manos con fuerza cuando hablaban. Podemos ver ejemplos como Juan Domingo en Perón, en Argentina. El peronismo es algo loco en Argentina, es casi una religión. Getulio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. En Colombia también yo agregaría a Gaitán y a Galán. Fueron líderes que propusieron lo mismo. Hay una élite que gobierna, una élite política en el caso del colombiano, una élite política que gobierna y yo que tengo la voz del pueblo voy a sacarlos de acá y voy a mejorar el país. ¿Cómo lo iban a hacer? Aún no sabemos. Por desgracia fueron dos magnicidios y nunca supimos cuál era el plan. Y es que en el siglo XX en América Latina se genera un movimiento demográfico en el que vemos cómo las personas del pueblo se van a las ciudades porque las ciudades comienzan a volverse centros productivos. Entonces cada vez hubo más gente en la ciudad, las ciudades comenzaban a crecer muchísimo y estas personas llegaban a condiciones laborales muy injustas, escalofriantes básicamente.
de jornadas laborales larguísimas, mal pagas, inseguridad, que simplemente te echaban y ya. Entonces estos líderes populistas llegaron a afirmar que iban a cambiar la vida de esos trabajadores. Y tal vez sí, y tal vez gracias a eso las jornadas laborales no son tan largas. Y tal vez gracias a eso tenemos un sistema de salud. Y tal vez gracias a todos estos movimientos, tú y yo que estamos en esa situación no conseguimos trabajo, pero si conseguimos un trabajo algún día, pues al menos nos van a pagar la salud y nos van a dar un sueldo mensual o quincenalmente hablando. Una curiosidad del populismo es que uno de los puntos comunes del populismo es el uso de el pueblo, como una categoría política. Y como ya lo he dicho varias veces, el líder se presenta como el salvador del pueblo frente a una élite corrupta. En el caso de Perón, por ejemplo, él apelaba a los trabajadores y sindicatos como su base, creando el famoso peronismo. ¿Peronismo de dónde nace? De trabajadores, de sindicatos que están aburridos de tener malas condiciones laborales. Ahora vamos a ver las características del populismo rápidamente. Los rasgos principales serían un liderazgo carismático, y es que los líderes populistas suelen tener como una relación directa y como cercana a las masas, ¿sí? Como que hacen sentir a la gente identificada con ellos, así nunca hayan vivido cosas parecidas. Los discursos anti-establecimiento, ¿no? O anti-establishment, como dirían en los Andes. Es lo que hemos hablado, es que el populismo presenta como una lucha contra las élites, contra unas élites políticas y económicas, y se enfoca en devolver el poder al pueblo, en donde el pueblo es el que tiene que tomar las decisiones, en donde el pueblo es el constituyente principal, en donde el pueblo, a pesar de que ya ha habido elecciones, es el líder carismático el que lo representa, no a la oposición. Y existe como siempre esta promesa de políticas redistributivas, como de, vea, hay una élite que tiene mucha plata y pues ustedes son pobres, entonces le va a poner la plata a la gente con plata y se la voy a dar a ustedes y la distribuimos y todos quedamos contentos. Básicamente es el discurso del 90% de los populistas en América Latina. Otro caso de esto lo podemos ver es con el presidente de Salvador, ¿no? Con Nayib Bukele, quien siempre habló de que la élite corrupta eran los políticos y que utilizaban o que permitían que estas bandas criminales del Salvador hicieran lo que quisieran para los políticos mantener este poder. La solución de Nayib Bukele es o fue meter a todos los criminales y los metió en cárcel. ¿Soluciona el problema de la corrupción? No sé. Que genera mucho favor o genera una reacción del pueblo de decir, sí, metimos a los criminales a la cárcel y ahora los políticos se van. También. Conclusión, el presidente más popular de América Latina en este momento es él. Esa solución sencilla, ¿va a solventar el problema de una élite corrupta? Tal vez no, o tal vez sí. En la actualidad estamos comenzando a ver como un resurgimiento del populismo. Y aunque los líderes populistas en América Latina los vimos a mitad del siglo XX y desaparecieron por un tiempo de la escena política, desde el 2000 hemos comenzado a ver un resurgimiento de esta idea de política. Podría mencionar en este caso a Hugo Chávez con su revolución bolivariana, comenzó en el año 2000 aproximadamente. Podemos coger a mi tocayo Jair Bolsonaro, quien es un populista de derecha con su discurso anti-establishment que llega al poder en 2019, prometiendo combatir la corrupción y la inseguridad, pero realmente ya ahí sale el tocayo, sale con investigaciones de corrupción, o sea, dijo que iba a acabar la corrupción y salió como un corrupto. En el caso de Jair Bolsonaro podemos ver que él es un caso de innovación para el continente. Un populista que llega con una fuerte política en redes sociales, igualito a lo que hizo Donald Trump. Y esto demuestra que estos líderes carismáticos y el discurso populista se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías, por lo cual es muy fácil que ahora tú cojas tu celular y te encuentres estos discursos y te prendan la pasión y te digas, no, si este man tiene razón, ese es el líder que nosotros necesitamos. Uno de los casos curiosos es que Jair Bolsonaro es de los primeros populistas que comienza a darle duro a las redes. Y ahora vamos como a los pros y contras del populismo. Y aunque sí hay muchos en contras, podemos encontrar varios pros. Pero el principal es que estos líderes carismáticos hacen que estas personas que están marginadas, de clases bajas, de bajo nivel educativo, que no les gusta la política, comiencen a participar en ella. ¿Parece una locura? Sí, pero es verdad. La mayor parte de los seguidores de los populistas son de clases medias y bajas. Son sectores sociales que no les gusta votar, que no les gusta ser parte de la política, pero estos líderes
hacen que quieran hacer parte. Y es curioso que durante más de 50 años hemos buscado generar este impacto y sea el populismo el que lo genere. Ahora, aspectos negativos, realmente negativos, podemos decir que los populistas tienen ciertas características en común y en ellas podemos encontrar ser autoritarios, de pasar por encima de los otros poderes. Digamos, en Colombia estamos separados en tres poderes y el líder populista siempre se quiere pasar encima de ellos. Que se quiere reelegir, que quiere hacer una reforma, que quiere subirse el sueldo, que quiere quitar los jueces, que quiere tener más fuerza en el ejército, que le gustaría que los militares voten. O sea, todo este tipo de cosas que harían que se quede en el poder, que sea él la única voz que se escuche. Comienzan a generar ciertas restricciones a la prensa, a perseguir al periodismo. En un país con un líder populista, un video o un podcast como este estaría prohibido. Comienza a generar esa concentración de poder. Entonces, pasa algo bien curioso. Ellos llegan con un discurso: voy a sacar las élites, voy a acabar la corrupción y voy a sacar a los que siempre están acá y a las roscas y todos vamos a vivir democráticamente y todos somos iguales. Pero el populismo comienza a generar que se generen nuevas roscas. Roscas, perdón, es un término muy coloquial de Colombia, pero a lo que hace referencia es que se hace un grupo de amigos cerrados, como una rosquita, como una donita, en el que solo hacen parte los integrantes de ese círculo y ese círculo es beneficiado por este líder populista. Entonces, claro, tú sacas una élite, pero comienzas a conformar otra. Y finalmente, otro rasgo muy marcado del populismo que traen sus gobiernos es que la economía del país se debilita a largo plazo. Vamos a coger otra vez el ejemplo de Chávez. Chávez tenía un montón de petróleo, tenía muchos dólares que le llegaban gracias a esto. Él decide coger todo este dinero que llega al petróleo y comenzar a hacer políticas de redistribución económica con las personas del pueblo. El pueblo, ¡eh! El inconveniente es que cuando va pasando el tiempo, en este caso Petrobras, el inconveniente es que cuando va pasando el tiempo, en el caso de Venezuela, Petrobras, que es la empresa que se encargaba de la explotación y distribución de gasolina, comienza a quedarse anticuada, porque coge todas las ganancias y comienza a distribuirla, pero no la reinvierte en la empresa. Hoy en día, el mayor inconveniente es que a Venezuela se le hace muy caro producir su petróleo, porque como tiene esta estructura tan desgastada, no puede ser eficiente en la producción. Entonces, por estas políticas de redistribución económica, comienza a debilitarse la economía propia del país. Han pasado más de 20 años desde la llegada de Chávez al poder, desde el chavismo en el poder, y ya después de 20 años vemos cómo la degeneración de la economía pasa o sucede por culpa de las políticas de redistribución económica. Conclusiones. Bueno, primero tenemos un resumen y es que el populismo es la... Ya para concluir, vamos a hablar de cómo el populismo se puede entender a soluciones fáciles a problemas complejos, que las menciona un líder carismático que tiene un discurso en contra de una élite a favor de un pueblo y el que busca generalmente redistribuir la riqueza de un país. Hemos visto cómo ha evolucionado de movimientos sociales de empleados y trabajadores a discursos en contra de una élite política, en contra de una élite económica, casi que sin ningún fundamento en la actualidad. No porque no existan los fundamentos, sino porque al populista no le interesa decir los verdaderos fundamentos. Es lo que quiere es generar pasión, generar que ese corazón lata con fuerza. Y cómo los populistas pueden llegar a generar países autoritarios, países donde su economía se ve golpeada fuertemente, países sin libertad de prensa. Y a la vez comienza a generar una mayor participación de grupos sociales excluidos
que no les interesaba antes participar en política. Para cerrar, me gustaría compartir con ustedes esta frase. El populismo no es simplemente una tendencia pasajera, sino un fenómeno que sigue moldeando la política de nuestra región, desde los primeros líderes carismáticos hasta los políticos de la era digital. El populismo en América Latina nos muestra la importancia de entender cómo el poder se construye en nombre del pueblo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿El populismo es una solución o una amenaza? Los invitamos a compartir sus opiniones y a seguir nuestros próximos episodios. Muchas gracias por todo y que tengan una gran semana.